una conferencia. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? Oigan, quiero que resolverles las mayores dudas que tengan ahorita de lo que tenemos que ver, que era lo de los túneles de desvío y lo del el proceso de la altura de presa para calcular lo que es la altura al Namo. Entonces, todas las dudas, aprovechen ahorita. ¿Qué dudas tienen? ¿Sí se escuchó? Sí. Bueno, Ok, la verdad yo con la presentación que subió me quedó muy claro lo de la altura. ok, Héctor. De túneles de desvío, tajos, no tienes problemas. Todavía lo sigo trabajando, pero por el momento no. Ok. ¿Alguien más? Una pregunta, Inge, para darle la pendiente a los túneles de desvío, ¿debemos, debemos de cumplir un mínimo o un máximo de la pendiente? No, no hay un mínimo ni hay un máximo. En realidad esa pendiente es a tu elección, de tal manera que si tú propones una sección y propones esa pendiente, pues verifiques que pasa por ahí el gasto y ya podrás jugar entre la variable pendiente para darle mayor pendiente a ese túnel, o podrás jugar con la variable área para darle un poco más área a ese túnel, o podrás jugar con la variable de la presión hidrostática que tienes en el nivel de la ataguía, por así decirlo, para poder solventar el gasto de tiempo de retorno de 5, 10, 15, 25 años o el que hayas tomado. Ok, Inge, gracias. ¿Qué otra duda tienen? Buenas noches, Inge. Mi duda es sobre los túneles, la pérdida de salida, ¿cómo se considera BS y BR? Mira, no sé si revisaste ese libro de Sotelo, luego está en internet o luego lo pueden compartir en internet, no sé si lo llegaste a revisar. Sí, profe. Ok, el libro de Sotelo te maneja tres partes directamente de la salida. La primera es que tú salgas directamente a la presión atmosférica y no tengas un obstáculo en la salida. En este caso, el agua saldría del túnel de desvío directo hacia el cauce natural y seguiría su camino. En ese aspecto, te maneja que prácticamente la pérdida por salida sería prácticamente cero, porque sale del tubo y no tiene ningún efecto de pérdida. Cuando tú ya tienes, por ejemplo, que en el río se maneja una velocidad de, vamos a suponer, 4 metros por segundo como tirante normal, y la velocidad de salida de tu tubo es de 5 metros por segundo, pues es lógico que en el cauce natural traes menos velocidad y hay un choque de velocidades ahí, que pudiera generar un ahogamiento de lo que es el túnel de desvío. En ese aspecto, tú tendrías que tomar tu velocidad de salida y la velocidad del cauce natural para poder establecer la pérdida que estás teniendo por salida. Y ya tomas ese valor. Y está el tercer punto que se maneja, que suponiendo que tú aguas abajo tienes un cierre de topográfico donde el agua no puede pasar por esa sección y se reduce y entonces se puede generar un remanso y puede ahogar la boquilla del túnel de desvío e incrementar ahí un tirante. Entonces, en ese aspecto, tú sales otra vez a una situación de velocidad baja con una velocidad alta que traes en el túnel. Entonces, obtienes esas velocidades, por así decirlo, y ya puedes decidir este, cuáles son las variables que cambiarías en el túnel de desvío. Pero así es como manejan lo de las pérdidas en general por salida. Si tú aplicas la ecuación de Bernoulli del punto 1 al punto 2, estableciendo que el nivel de la superficie del agua es hasta donde tienes lo de tu primera taguía,
y el nivel de la superficie del agua es hasta donde tienes el nivel de la segunda taguía, pues con eso puedes jugar con Bernoulli para después sacar las pérdidas y sacar el gasto que puede estar pasando por ese túnel de desvío. Pero así es como se maneja. Ya entendí. Gracias, profe. Por nada. ¿Qué otra duda tienen? Una duda, profe. A ver. Entonces vamos a tomar la primera velocidad la primer gasto en el punto 1 del tubo como el gasto que tenemos en tipo de retorno. Ese va a ser el primer gasto para la posición 1. No como lo manejas así. O sea, deben de acordarse un poquito de lo de tuberías y canales. Y estoy casi seguro que tuvieron que haber hecho ejemplos de ese tipo para poder manejar esta parte. Imagínate que estoy abriendo AutoCAD, pero imagínate que tú tienes, voy a compartir la pantalla ahorita. Espero que ahorita ya la estén viendo. Y voy a dibujar cosas así muy, muy, muy rápidas, ¿no? Esta es la plantilla que tú estás teniendo, por así decirlo, en el cauce natural. Bueno, ahí está. La sección de tu presa está aquí. Tú vas a poner aquí tu presa. Todavía no la construyes. Simplemente aquí va a estar tu presa y tendrá una forma similar a esta. Tú estás estableciendo que tu túnel de desvío, porque ahorita no sabes ni la altura de la taguía, pero tú estás estableciendo que tú quieres salir de esta cota y llegar a esta cota, que es donde está el terreno natural, ¿sí? Y aquí vas a poner tu túnel de desvío. Aquí estaría el brocal, por así decirlo, del túnel de desvío, y luego tendrías este mismo brocal técnicamente en la salida del mismo túnel. Ahí está. Así estaría el túnel de desvío. Entonces, si tú estableces esta situación, tú puedes calcular el gasto que estaría entrando si este fuera el nivel del agua. Entonces, por aquí, digamos, uniendo los túneles de desvío, por aquí estaría entrando el agua. Este sería el vector por donde entra el agua. Y tendré esa forma, por ahí entra el agua, ¿ok? Entonces, tú aplicas tu ecuación de Bernoulli, pero no la aplicas en este punto, porque si la aplicas en este punto, tendrías que conocer la velocidad que ya trae el agua en este punto. Generalmente aplicas tú el punto en la superficie libre del agua. Entonces, cuando aplicas esta situación en la superficie libre del agua, pues el valor de Z respecto al plano horizontal de comparación, que vendría estando de esta manera, pues Z es esta, ok, y en este caso el P sobre gamma, o sea, vale 0, porque en realidad estás en la superficie libre. Digo, aquí me dio un valor muy alto, ¿no? Pero vamos a suponer que esto, pues no sé, a lo mejor es... perdón, es de esta altura, ¿no? Entonces, tú aplicas el Z aquí, la presión sobre gamma la tomas como 0 porque es la relativa a la presión atmosférica, y en la velocidad de esta partícula pues prácticamente la tomas como 0.
Este es tu punto 1 de análisis dentro de la ecuación de Bernoulli. El punto de análisis de la ecuación de Bernoulli sería aquí. Entonces, exactamente 1 milímetro saliendo de aquí, ya la presión también es atmosférica y vale 0 por ser relativa. La Z, la posición Z, pues vale 0, porque aquí tienes el plano horizontal de comparación, pero tienes la velocidad de salida del tubo en esta zona. Entonces, ahí es donde tú puedes hacer la primera iteración para conocer un gasto que está saliendo sin tomar fricciones y sin tomar pérdidas por entradas y pérdidas por salidas. Con este gasto que obtienes aquí o esta velocidad, ¿sí? Tú comparas los gastos y ya puedes establecer si a este túnel le das más pendiente, menos pendiente, o le das más área o menos área. Entre más pendiente le des, pues quiere decir que tu ataguía, con el bordo libre y la sección de fetch que tiene, o sea, entre más área le des más pendiente le des al túnel de desvío, la ataguía va a crecer, ¿ok? Entre más carga hidráulica le des a esta sección, que tú subas tu carga hidráulica por acá, pues sí le estás dando mayor carga hidráulica y va a entrar más agua dentro del túnel, pero también tu ataguía pues va a crecer hasta este punto. Y entonces llega un momento en que la ataguía es tan grande que para qué construyes la presa. Tienes que jugar sí con la pendiente, con el área y con la altura de presión hidrostática para llegar al gasto de diseño. Esta primera iteración es para que te des una idea de qué tan cerca o qué tan lejos estás del gasto de diseño. Sí, profe. Profesor, otra? entonces, por ejemplo, a mí, como en el ejemplo que usted nos mandó, de la otra presa, yo lo hice más o menos calculándolo parecidamente y me resultó Ajá. que el gasto, se calcula con la ecuación de raíz. No sé si esté bien y ya nada más sustituyo los valores para que me dé el gasto. O sea, sí, pero acuérdate que para aplicar esa ecuación de raíz, como revisión, pues ya existía una altura, una presión hidrostática, ya existían unas pérdidas, o sea, ya existían valores conocidos, ¿no? Cotas conocidas. En este caso, pues tú no conoces nada de eso. No, Y lo pues que no. necesitas no es el gasto, lo que tú necesitas es la sección de transporte de ese volumen. Ok. Sí, por eso tienes que hacerlo en forma iterativa y utilizando las 3 posibles variables que puedes manejar, que es la pendiente del túnel, el área del túnel y la presión hidrostática que puede aguantar ese túnel. O la carga hidráulica, la Z que tenemos de ese túnel. Ok, sí. ¿Qué otra duda tienen? Entonces, bueno, yo, profe, bueno, creo que Alan quería preguntar algo. Alejandro o Alan. Alejandro, a ver. Bueno, Sí, ya, no, ya para que quede claro en mi caso, perdón, Alan, yo ya tengo, entonces, yo lo que hice fue a partir de mi gasto, porque realmente esa parte no la había entendido muy bien, y lo hice, pero no estaba muy seguro. Entonces yo ya tengo mi gasto, como mencionaba, tengo mi Z y tengo mi línea base, o no, Ajá. mi línea de referencia, perdón. Y como Sí. dice, hice lo que sería mi Z1, que vendría siendo la altura máxima de mi sección, la altura más alta de mi sección, perdón. De ahí pues todo lo consideré 0, 0, la presión 2 como mencioné ahorita, que la consideraron 0, considerando de que pues salía presión atmosférica. Entonces, a partir de ahí, bueno, mi Z2 también vendría valiendo 0 con respecto a lo que acaba de mencionar.
Después, lo que yo hice, profe, fue despejar, aparte de eso, pues yo tengo nada más un valor de z, y despejé lo que vendría siendo la velocidad de la ecuación de Bernoulli, la velocidad 2, que esa es la velocidad que yo necesito, y con esa es con la que hago yo la iteración, la primera iteración. Con ¿Y esa si entendí bien? velocidad lo multiplicas por el área del túnel y tienes el gasto. Ajá. Y tengo el gasto, sí. Sí, y si ese gasto es similar a mi gasto que yo tengo de entrada, es la iteración con la que yo me quedo. De alguna O la manera considero con la... sí, Ok, no, de alguna manera sí, con esa iteración te quedas y con esa velocidad ya puedes calcular pérdidas por fricción y pérdidas locales. ok. Calculas pérdidas de fricción y calculas pérdidas locales y encuentras esa nueva velocidad. Y entonces refieres otra vez velocidad por área y encuentras el gasto. Si ese gasto se aproxima al que ya tienes, entonces ahí ya nada más es que tú empieces a modificar la pendiente, el área o la presión hidrostática del inicio para que ya empieces a iterar al nuevo gasto que vas a tener, que se debe acercar al de diseño, y con ese gasto ya te quedas. Ok, entonces si mi gasto, supongamos, si mi gasto de salida, mi segunda iteración, ya considerando las pérdidas, sale mayor al que yo tengo que volver a corregir mi velocidad hasta que, digamos, ¿Mayor en qué sentido? o O sea, que sea, sea, mayor en qué sentido. Si tú tienes un error del más menos punto 0,5%, ¿sí? Estás dentro de un rango límite aceptable. Si es mayor, si es menor está mal. Eso es en todos lados. Siempre que te digan, tú tienes que llegar a 5 y quedas en 4,99, o sea, está mal. Pero si ok. quedas en 5,05, 5,1, 5,15, no hay problema. Pero si estás en 6,25, está mal. Ok, o sea, ahí sería que a criterio, más o menos, ¿no? Tienes que tener una tolerancia. Generalmente las bases de los proyectos te dicen que el gasto de diseño debe ser de 3,500 más o menos una tolerancia del 0,2%, 0,03% o X, ¿no? Porque si esto lo haces en Excel, en realidad te la pasas jugando con los numeritos, con las áreas, etcétera, para llegar a esos datos, ¿no? Tal vez lo que te cuesta trabajo es encontrar el factor F de fricción o los números de Reynolds o X cosas, pero también los programas en Excel y los vas obteniendo y los van sustituyendo y van sacando las iteraciones de una manera rápida. Sí, profe. Ok, ya. Gracias, profe. De nada, Alan. No, es que tenía una duda sobre la carga hidráulica, pero con lo que ya dibujé en AutoCAD ya me quedó claro y ya la duda ya se aclaró. Sale. ¿Qué otra duda tienen? Aprovechen ahorita. Nada más son pocos. Los demás yo creo que ya brincaron del barco. Profesor, si yo encontré un libro de hidráulica general, el volumen 1 de Sotelo, ¿está bien y en ese me puedo basar para guiarme? Claro, digo, puede ser el de Sotelo, puede ser el Robert L. Mott, puede ser el Mecánica de Fluidos de Streeter, o puede ser el de Matais, o sea, todos traen las mismas ecuaciones, nada más son diferentes palabras lo que dicen ahí. Ah, ok, profesor, gracias. Sale. Profesor, ¿la ecuación de Manning se puede utilizar para calcular la velocidad? No,
Es para canales esa. Ah, ok, profesor. ¿Qué otra duda tienen? ¿Puedo utilizar la ecuación de Holebrook para la F? Si el túnel es circular, sí. Si es con de sección rectangular y medio tubo de clave, no. Gracias, profe. Sí. Profesor, yo tengo una duda en cuanto al gasto acumulado para calcular el área, la altura de la presa, perdón. ¿Eso lo Ajá. tenemos que pasar a nuestra topografía del terreno directamente en AutoCAD o se tiene que hacer un cálculo adicional? Ahí es como tú te puedas manejar más fácilmente. Si lo puedes hacer en AutoCAD y ahorrarte tiempo y cálculos, se vale. Si no lo sabes hacer en AutoCAD o no puedes utilizarlo de esa manera, bueno, pues entonces tendrías que hacer, por ejemplo, sacando las áreas de las curvas de nivel, promediándolas unas con otras y multiplicándola por la equidistancia de curvas de nivel y sacas el volumen y vas sumando los volúmenes en Excel. Ah, ok, sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Sí, Profe, con lo que yo hice con respecto a, a definir bueno, el volumen que voy a almacenar en la topografía que tengo, hice las curvas de elevación volumen. Se pueden ocupar para hacer esa distribución de volumen alrededor de la topografía. claro, si están bien definidas las curvas y haces tu gráfica elevaciones almacenamiento, se vale. Y cuando, bueno, al momento de entregar el avance, se los puedo entregar en impresas porque es que son muchos valores y siento que sería más conveniente entregárselo en impresos o también o hay que pasarlas a mano también. Mira, lo que son las gráficas las puedes entregar impresas. Aquí lo único que te pido es que seas claro en la forma en que hiciste los cálculos. ¿Sí? Si eres claro en ese aspecto de los cálculos, yo no tengo ningún inconveniente, pero si tengo dudas entre lo que pusiste, inventaste o sacaste de una gráfica y no sé de dónde salió, pues seguramente voy a tener ahí unas dudas importantes. Sé lo más claro Ah, ok. posible. Pero si lo justifico, Justifica bien los sí, números. pues, Yo a lo mejor entiendo que sean muchas curvas de nivel, pero a lo mejor trata de agarrar las más importantes para ese aspecto. ok, profe, está bien. Gracias. Sale. Profe, al momento de entregar el trabajo, nosotros tenemos que poner digamos, obviamente, pues el esquema tanto de nuestra sección como de la altura de nuestra curva, como lo especificó bueno, como nos pone en el trabajo, en el ejercicio que nos mandó en Classroom. Sí, de alguna manera sí tienes que ser claro en ese aspecto, ¿no? ¿Cuál es el nivel que tendrías en el NIAS y a qué curva se refiere? ¿Cuál es el nivel que tenías en el NAMIN y a qué curva se refiere? ¿Y cuál es el nivel que tendrías tú en el NAMO y a qué curva se refiere? Ok, profe. Ok. Porque es con lo que sacas tú la altura de presa. Ujú, sí, sí. Sí. Y bueno, por ejemplo, en mi caso, mis curvas son a cada 20 metros, las a menor distancia. ¿Se vale que más o menos las interpole? Digamos, en esta altura, a esta altura encontré el nivel tanto y más o menos como a esta altura se podría encontrar mi volumen. Claro que sí. O sea, pues de hecho tienen que hacer esa interpolación para poderlo Ujú. solventar. Ok, profe, entonces creo que sí, sí voy bien en ese aspecto. Ok.
¿Qué otra duda tienen? En cuanto a las tablas que realizamos para la altura de presa, profesor, ¿esas también se tienen que entregar? Sí, a mano, y pueden imprimir lo que son los títulos de las tablas, la tabla como tal, pueden imprimir los años, pueden imprimir los gastos medios que se están analizando, los meses, pueden imprimir el gasto de demanda y todas las columnas acumulativas que son sumas. Ah, ok, y todo lo demás lo llenamos ahora sí que, pues a lápiz, ¿verdad? Tendrían que llenarlo a mano haciendo la simulación del proceso. Que bueno, ya lo hicieron en Excel, ya nada más sería pasarlo o irlo revisando cuando lo van pasando a mano. O sea que Ok, la profesor. simulación sí sería a mano, profe. Exactamente, la simulación sí es a mano. Eso es lo que me interesa, o sea, yo sé que saben sumar y restar, pero hacer la simulación y llegar al valor correcto es lo que yo requiero. Ok, profe. Es que ya lo había hecho Excel, pero sí está bien. Gracias, profe. Para de una vez empezarlo. Adelante. ¿Qué otra duda tienen? Profe, lo de la situación del embalse, donde tenemos que poner si es vacío, o si es desciendo, está llenado, ¿también se puede imprimir? ¿O eso también hay que hacerlo a mano? No, también lo puedes imprimir, nada más fíjate que imprimas bien lo que está sucediendo en el embalse. Vale, gracias. Sí, por nada. Creo que ya no hay más dudas, al parecer. Los que tengan dudas, adelante, si no, para verlos entonces próximamente. Profe, ahorita todo bien. Ok, entonces, uno, el proyecto es para el viernes. Dos, el examen es el viernes. Entonces, prográmense para eso, ¿sale? Sí, Va a ser profesor. igual hasta las 11:59, profe. Enviar A las proyecto, 11:59. como la otra vez. La entrega del proyecto sí tienen todo el viernes para entregarlo, Ok. ¿sale? ¿No hay más dudas? ¿Sería No, creo que no. sobre lo que hemos trabajado después del primer parcial o todo desde un principio? No, no, no. Es nada más lo que hemos visto de túneles de desvío, su teoría y la parte de altura de presa. Ok, Inge, gracias. Sale. Entonces, los veo la próxima clase. Ok, profe. Sí, profe, gracias. Que descansen. Igualmente. Igualmente, Igualmente. profe, gracias.